¿Alguna vez te has preguntado qué puede hacer que un millonario deje de lado sus reuniones de negocios, sus llamadas importantes y su agenda apretada, solo para observar a un perro callejero? No cualquier perro. Este perro tenía algo diferente, algo que ni siquiera Alejandro Moreira podía explicar al principio. Durante semanas, desde la ventana de su ático de lujo en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad, Alejandro había notado la misma escena. Cada mañana, sin falta, ahí estaba ese perro de pelaje dorado y gastado, acurrucado en el mismo rincón de la acera, siempre mirando hacia la misma dirección. Siempre con esa expresión que parecía mezclar esperanza y tristeza de una manera que te partía el alma. Al principio, Alejandro pensó que era solo coincidencia. Después de todo, los perros callejeros suelen tener sus territorios, ¿verdad? Pero había algo en la postura de este animal que lo inquietaba. No era la típica actitud relajada de un perro buscando sol o sombra. No, este perro estaba esperando con una intensidad que podía sentir incluso desde el piso 35. Alejandro Moreira había construido su imperio desde cero. Había aprendido a leer a las personas, a detectar patrones, a encontrar oportunidades donde otros solo veían problemas. Pero nunca había aplicado esa misma intensidad de observación a un animal. Hasta ahora. Cada mañana, mientras tomaba su café colombiano de granos selectos y revisaba los mercados internacionales, sus ojos inevitablemente se desviaban hacia esa esquina. El perro siempre llegaba a las 7:15 de la mañana. Siempre se colocaba en la misma posición y siempre, sin excepción, miraba hacia el semáforo del cruce principal con una concentración que resultaba casi humana. Los días pasaron y la rutina se mantuvo invariable. Lluvia o sol, frío o calor, el perro estaba ahí. Alejandro comenzó a ajustar su propia rutina matutina para no perderse ni un solo detalle de este extraño ritual. Sus asistentes notaron el cambio. ¿Por qué el jefe tardaba más en bajar al garaje? ¿Por qué de repente parecía distraído durante las primeras horas del día? Lo que realmente desconcertaba a Alejandro era la expresión del perro. No era la mirada vacía de un animal abandonado. No era la desesperación de quien busca comida o refugio. Era algo mucho más profundo. Era la mirada de alguien que tiene fe. Fe en algo que solo él conocía. Una mañana lluviosa de martes, mientras el agua golpeaba contra los ventanales de su oficina, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía quedarse con la curiosidad. Necesitaba saber qué era lo que mantenía a ese perro en el mismo lugar, día tras día, con esa lealtad inquebrantable hacia algo invisible. Se puso su abrigo más discreto, tomó el ascensor hasta el lobby y por primera vez en años salió a la calle sin chofer, sin guardaespaldas, sin la pompa que normalmente rodeaba cada uno de sus movimientos. Era un millonario caminando entre la gente común, pero su mente estaba completamente enfocada en ese perro que lo había cautivado desde las alturas. Al acercarse, pudo ver detalles que desde su ático eran imposibles de percibir. El perro no era joven. Su pelaje, que desde lejos parecía simplemente desgastado, mostraba las cicatrices y marcas de una vida dura en las calles. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Esos ojos llevaban una historia de amor, de pérdida y de una esperanza que se negaba a morir. Alejandro se detuvo a unos metros de distancia, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba. El perro no le prestó atención. Toda su concentración estaba puesta en ese punto específico del cruce, como si esperara ver aparecer a alguien en cualquier momento. Su cola no se movía con la típica alegría canina, pero tampoco colgaba con desánimo total. Era una cola en posición neutral, la cola de quien mantiene la esperanza pero ha aprendido a ser paciente. Los minutos pasaban, y el perro no se movía. Ni siquiera cuando otros peatones caminaban cerca o cuando los autos pasaban haciendo ruido. Su concentración era absoluta, casi meditativa. Alejandro nunca había visto nada igual. En su mundo de negocios,
Había conocido personas ambiciosas, determinadas, obsesivas incluso, pero nunca había presenciado una lealtad tan pura y desinteresada. Fue entonces cuando una anciana que vendía periódicos en la esquina se acercó a Alejandro. ¿También está observando a Leo?, le preguntó con una sonrisa amable pero triste. ¿Leo?, respondió Alejandro, sorprendido de que el perro tuviera nombre. Así le pusimos los del barrio. Lleva más de un año viniendo aquí, todos los días, a la misma hora. Algunos le damos comida, agua cuando hace calor, pero él nunca se aleja de esa esquina. Es como si estuviera esperando a alguien muy importante. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Sabe por qué espera ahí? La anciana bajó la voz como si fuera a contar un secreto sagrado. Dicen que su dueño murió en un accidente justo en ese cruce. Hace más de un año. Leo estuvo ahí cuando pasó. Y desde entonces, no se ha ido. Cree que va a volver. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un rayo. Todo cobró sentido de repente. La posición exacta donde se colocaba el perro. La dirección hacia la que miraba. La hora específica a la que llegaba cada día. No era solo rutina, era amor. Amor en su forma más pura y devastadora. Alejandro miró a Leo con ojos completamente diferentes. Ya no veía a un perro callejero. Veía a un corazón roto que se negaba a rendirse. Veía una lealtad que lo avergonzaba, porque él mismo dudaba si sería capaz de tal devoción hacia cualquier persona en su vida. En ese momento, algo cambió dentro del millonario. Sus prioridades, sus valores, su comprensión misma del amor y la lealtad se tambalearon. Aquí estaba un ser que no poseía nada, absolutamente nada, pero que tenía algo que todo el dinero del mundo no podía comprar: una capacidad infinita de amar sin condiciones. «Señora», dijo Alejandro con voz quebrada, «¿el accidente fue exactamente ahí?», señaló hacia el cruce donde Leo mantenía su vigilia eterna. La anciana asintió lentamente. «Fue un jueves por la mañana. Don Carlos siempre caminaba por aquí a esa hora, camino al trabajo. Leo iba con él, como todos los días. Dicen que el camión no alcanzó a frenar a tiempo». Se limpió una lágrima que se asomaba por sus ojos arrugados. Leo se quedó ahí, junto a su dueño, hasta que llegaron los paramédicos. Y desde ese día, no se ha ido. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado algo del pecho. En su mundo de cifras y ganancias, había olvidado que existían historias como esta. Historias donde el valor no se medía en acciones bursátiles, sino en latidos del corazón. Se acercó lentamente a Leo. El perro lo miró por primera vez, pero sus ojos regresaron inmediatamente a su punto de observación, como si dijera: «Respeto tu presencia, pero mi trabajo aquí es más importante». «Leo», susurró Alejandro, y el perro movió ligeramente las orejas al escuchar su nombre. «No va a volver, compañero. No va a volver». Pero Leo siguió esperando, como había esperado ayer, como esperaría mañana. Alejandro regresó a su oficina con el alma revuelta. Sus asistentes notaron inmediatamente el cambio. Canceló 3 reuniones importantes. Dejó de lado los reportes trimestrales. Por primera vez en décadas, algo había logrado desplazar los negocios del centro de su atención. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Leo esperando bajo la lluvia, fiel a un amor que la muerte no había podido quebrar. Se preguntó cuándo había sido la última vez que él mismo había sentido algo remotamente parecido a esa devoción. Sus relaciones siempre habían estado manchadas por el interés, por el beneficio mutuo, por cálculos fríos de conveniencia. A la mañana siguiente, Alejandro no subió a su oficina. Se quedó en la calle, observando a Leo desde una banca cercana. Llevó café y un sándwich, pero no pudo probar bocado. Estaba presenciando algo sagrado, la manifestación más pura del amor incondicional que jamás había visto. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Un niño pequeño se acercó corriendo hacia Leo, con los brazos extendidos,
y una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. Por un momento el corazón de Alejandro se aceleró. ¿Sería posible que...? Pero Leo apenas levantó la cabeza, permitió que el niño lo acariciara brevemente y luego regresó a su vigilia. No era él, no era su humano. La búsqueda continuaba. El niño se alejó, pero no sin antes dejar caer algunas migajas de pan junto a Leo. El perro las olfateó, las miró y las dejó ahí. No era hambre lo que lo mantenía en ese lugar, era algo mucho más poderoso. Alejandro entendió en ese momento que estaba presenciando un milagro cotidiano. Leo había convertido una esquina común y corriente en un templo dedicado al amor eterno. Cada día que pasaba esperando era una oración silenciosa, un acto de fe que desafiaba toda lógica humana. Las semanas siguientes, Alejandro modificó completamente su rutina. Llegaba temprano a la oficina, pero antes pasaba una hora con Leo. No intentaba moverlo ni convencerlo de nada. Simplemente se sentaba cerca, a veces en silencio, a veces hablándole en voz baja sobre cosas que nunca le había contado a nadie. ¿Sabes, Leo? Yo también estoy esperando algo, le confesó una mañana mientras el sol pintaba de dorado el pavimento. He estado esperando toda mi vida sentir lo que tú sientes, esa certeza, esa capacidad de amar sin preguntar ¿qué voy a recibir a cambio? Leo movió la cola apenas perceptiblemente, como si entendiera. Fue durante la quinta semana de estas conversaciones matutinas cuando Alejandro tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. No podía permitir que Leo siguiera viviendo en la calle. No podía permitir que su historia se perdiera en el olvido. Y no podía seguir fingiendo que presenciar este amor no lo había transformado para siempre. Con una delicadeza que sorprendió hasta a él mismo, Alejandro logró ganarse la confianza de Leo. No fue fácil. Llevó días de paciencia, de comida rechazada, de intentos fallidos. Pero finalmente, Leo permitió que lo tocara, permitió que lo cargara, y por primera vez en más de un año, se alejó de esa esquina. El nuevo hogar de Leo no fue el penthouse de lujo que cualquiera habría esperado. Alejandro mandó construir una casa especial en el jardín de su mansión, con vista directa al cruce donde había esperado tanto tiempo. Porque entendió algo fundamental. No se trataba de hacer que Leo olvidara, sino de honrar su memoria mientras construía una nueva vida. Pero la historia no terminó ahí. Alejandro creó la Fundación Leo, dedicada a rescatar animales callejeros y a contar sus historias, porque se dio cuenta de que cada perro abandonado, cada gato perdido, cada animal esperando en las calles tenía una historia de amor roto que merecía ser escuchada. La escultura que mandó construir en esa esquina se convirtió en un símbolo, no solo para recordar a don Carlos y su fiel compañero, sino para recordarnos a todos que el amor verdadero no entiende de especies, de clases sociales, de lógica humana. El amor verdadero simplemente ama, espera y permanece, incluso cuando todo parece perdido. Leo vivió sus últimos años como el rey que siempre debió ser, rodeado de cuidados y cariño. Pero cada atardecer, sin falta, se sentaba junto a la ventana que daba al cruce, manteniendo su vigilia eterna. Algunos dirían que seguía esperando. Alejandro prefería pensar que estaba cuidando la memoria de un amor que había cambiado el corazón de un millonario y demostrado que las riquezas más grandes no se pueden contar en números. Cuando Leo partió, lo hizo tranquilo, sabiendo que su historia había tocado miles de corazones. Y Alejandro llorando como nunca había llorado por nada, ni nadie supo que ese perro callejero le había enseñado el secreto más valioso que existe. Que amar sin condiciones no es una debilidad, sino la fortaleza más grande que puede poseer cualquier ser vivo. Hoy, cada vez que pasas por esa esquina y ves la escultura de un hombre y su perro, recuerda que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se multiplica y encuentra nuevas formas de tocar el mundo. Y si alguna vez te encuentras con un animal esperando en la calle, no pases de largo. Tal vez estés ante la próxima historia que podría cambiar no solo tu vida,
sino la comprensión misma de lo que significa amar sin límites. Es solo un perro, dicen algunos, pero tú sabes que es familia. Por eso preparé 60 recetas caseras para que coma mejor y se sienta más amado. No es gratis, pero si lo amas, ni lo vas a pensar. Está en el link, por si también quieres que te mire con esos ojos.